Lawyer. Hoy vamos a continuar con el Diplomado de Derecho Administrativo, y en esta clase nos va a acompañar el doctor Tommy Deza Sandoval, quien hablará acerca de la actividad administrativa de fiscalización. El doctor es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marco, máster en Economía y Regulación de los Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona, España. Socio y jefe del área de Derecho Administrativo del estudio 10 Cansecos Competencia. Es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Lima y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como profesor de programas de posgrado sobre análisis de calidad regulatoria en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Universidad del Pacífico, y profesor de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de la Magistratura. Es árbitro del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido director general del Desarrollo y Ordenamiento Jurídico en el Ministerio de Justicia y Desarrollo Humano, jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, presidente de la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI y secretario general de Salud. A nombre del equipo de Bill-Lawyer, le extendemos nuestra gratitud por estar en esta clase y le cedemos el uso de la palabra, estimado doctor. Muchas gracias por la gentil introducción. Quiero agradecer previamente a Bill-Lawyer por la invitación a este diplomado de Derecho Administrativo. Siempre para mí es un honor, un privilegio, una satisfacción poder participar en estos espacios académicos, a efectos de difundir un poco más las materias administrativas que son tan importantes para el buen funcionamiento de la administración pública bajo un enfoque de buena administración en su relacionamiento con el administrado, ¿no? Con el ciudadano a pie. Y qué duda cabe que el tema que nos va a tocar desarrollar el día de hoy va a estar íntimamente ligado, íntimamente vinculado con el quehacer de policía de la administración pública frente a la realización de las distintas actividades como que traducen la libre iniciativa privada de los administrados. Y por ende, en la medida que incide de una manera tan categórica, una manera tan importante en un derecho fundamental como la libre iniciativa privada, es importante tener conocimiento de cómo funciona, cuáles son, digamos, los principales derechos y deberes, sobre todo cuál es el enfoque, ¿no? Porque finalmente los principales derechos y deberes, tanto de uno como de otro lado de una actividad administrativa, se van a poder encontrar en la ley. Clarísimo. Pero yo creo que detrás de ello hay que ver cómo funciona, cuál es la lógica de la actividad administrativa de fiscalización. ¿Sí? Entonces comencemos. Para empezar, ¿no? Para empezar, el sustento constitucional, ¿no? Ya el Tribunal Constitucional ha señalado, ¿no? Que, bueno, nos encontramos en un modelo de economía social de mercados, y en este modelo de economía social de mercados existen dos agentes fundamentales, ¿no? Por un lado, los particulares que ejercen su libre iniciativa privada, sus libertades económicas, pero bajo un enfoque de responsabilidad social, ¿no? Bajo un enfoque de que todas las actividades que realizan los administrados tienen un impacto en la sociedad. Por ende, las libertades económicas, si bien es cierto, son la regla general, pues desde el punto de vista del equilibrio, de la ponderación con el interés social, debe tener cierta intervención por parte de la administración pública, ¿no? Para precisamente ponderar, equilibrar ese viejo dilema entre el interés privado frente al interés público, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? En ese sentido, el Estado, para efectos de equilibrar el interés público, tiene que realizar un rol vigilante, garantista y corrector ¿de qué cosa? Del mercado. ¿Ante qué? Ante la deficiencia y fallas que tiene este, ¿no? Y que eventualmente podría hacer que se generen distorsiones al momento de que se desarrollen las actuaciones de los particulares, las actuaciones de empresas, las actuaciones de mercado por parte de los particulares. Entonces, de aquí iría un poco digamos, el criterio constitucional de donde parte precisamente la actividad administrativa de fiscalización, ¿no? Que es básicamente este rol vigilante, ¿no?
este rol de monitoreo, este rol que tiene el Estado de supervisar, no importa cómo le digan, vigilar, supervisar, monitorear, al final del día, independientemente del vocablo, la función es la misma, ¿no? Que básicamente se trata de una actividad que tiene por objeto, ¿no? Como vamos a ver más adelante, que tiene por objeto verificar el cumplimiento, ¿no? Normativo, el cumplimiento de reglas, el cumplimiento de normas, ¿no? De cumplimiento de obligaciones contenidas en normas que forman parte del ordenamiento jurídico. Eso básicamente es la función de fiscalización, ¿no? En el entendido de que se necesita que el Estado, a través de su potestad de policía, intervenga en el mercado estableciendo precisamente estas normas, a través de requisitos, a través de procedimientos administrativos de autorización y evidentemente a través de prohibiciones para efectos de que el mercado funcione lo más cercano a un escenario de competencia perfecta. ¿Correcto? La Constitución política dice que el Estado tiene la obligación de facilitar y vigilar. Por favor, el host me puede habilitar de nuevo la posibilidad de compartir pantalla. Sí, sí, sí puede compartir. Ahora sí. O sea, como les mencionaba, la Constitución política señala que el Estado tiene el deber de facilitar y vigilar la libre competencia, ¿no? En los mercados y con ello, ¿no? Tiene la obligación de luchar, de reprimir las conductas que signifiquen abuso y posesión de dominio o aquellas prácticas que restrinjan la libre competencia. Entonces, un bien jurídico protegido, un principio ordenador de mercado, es la libre competencia, es un presupuesto de la economía social de mercado que existen mercados en libre competencia o economías de mercado. El problema es que en la gran mayoría de mercados no existen las condiciones para que subsista una competencia perfecta. En realidad la competencia perfecta es una quimera, es un ideal, es una utopía. No existe mercados perfectamente competitivos, es un modelo, ¿no? Porque en la realidad los mercados se mueven entre lo más cercano a un supuesto competitivo o lo más cercano a factores o para características oligopólicas o monopólicas. Se van moviendo entre uno y otro, ¿no? No existen mercados perfectamente competitivos y bueno, sí existen mercados con monopolios naturales, ¿no? Pero son los mínimos, pero perfectamente competitivo no existe. Por una serie de razones, ¿no? Primero, para que exista un mercado perfectamente competitivo, necesitas pues que haya igualdad de información para todos los agentes, o sea, que no haya asimetría de información, de tal manera que las decisiones de transacción se tomen de manera eficiente sin el mayor costo de transacción, ¿no? No necesito mayor información porque conozco todo, conozco cómo funciona el producto, no hay vicios ocultos, ¿no? Conozco, por ende, básicamente lo que voy a pagar es lo que estoy dispuesto a pagar es lo que realmente en principio debería costar el producto, ¿no? Los mercados son atomizados, el segundo factor de un mercado libre de competencia perfecta, ¿no? Los mercados son atomizados, es decir, muchos compradores, muchos vendedores, nadie son fijadores de precios. O sea, todos son tomadores de precios y el precio es de competencia, la interacción libre de la oferta y la demanda, ¿no? Nadie determina algún factor como el precio o alguna otra condición de la oferta, ¿no? O condición de venta, y eso, como ustedes podrán advertir, en la sociedad no existe, ¿no? Sí, en la sociedad, en el mercado real, existen determinados agentes de mercado que pueden fijar el precio de compra y el precio de venta, depende de quién tenga más poder, ¿no? En el mercado existen asimetrías, por supuesto, unas asimetrías bárbaras para contratar, ¿no? Unas asimetrías bárbaras para cerrar negocios. Y así, ¿no? Oye, te necesito productos homogéneos. Para un mercado de competencia perfecta, los productos eh, no deben tener diferencia entre sí, sino que todos deben ser completamente homogéneos. Sin embargo, en el mercado vemos que por el contrario, ¿no? Los productores pretenden diferenciar sus productos por un tema, por ejemplo, elemental, ¿no? Como es la propiedad intelectual de la marca,
¿no? Para efectos de ser un poquito más monopolística dentro de una competencia, pero monopolístico por el tema de marca, de calidad, ¿no? O sea, tratar de jalar las preferencias públicas y mantener captiva por un tema de marca, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esos ejemplos, lo que les trato de decir es que no existe los mercados perfectamente competitivos porque no se dan todas las condiciones. Entonces, sí, pues los mercados pueden tener fallas como asimetrías informativas, pueden tener fallas como la generación de externalidades negativas, o la poca producción de actividades que tengan externalidades positivas, por ejemplo, o puede haber un desincentivo de brindar determinados servicios porque son considerados bienes públicos, ¿no? Por lo tanto, el Estado debe intervenir. Son todas situaciones en donde el Estado tiene el deber de vigilar e intervenir, ¿no? Y evidentemente, ¿no? O sea, de vigilar e intervenir, sino también regular. regular. Y es por eso que el Tribunal Constitucional de 2006 le reconoce precisamente ese rol al Estado, ¿no? De vigilar, garantizar y corregir mediante la regulación las deficiencias y la falla de mercado. ¿Correcto? Y por eso también dice, ¿no?, que la Constitución reserva al Estado, respecto al mercado, una función supervisora, ¿no?, fiscalizadora, ¿no?, y correctiva, ¿no?, a través de distintos procedimientos de gravamen, así como reguladora, es decir, establecer reglas que al final del día procuren corregir esas distorsiones producidas por la falla de mercado, ¿no? Por ejemplo, cuando el Estado regula todo un régimen de registros públicos, lo que está haciendo es incorporar una regulación que disminuye las asimetrías informativas, porque el registro público me permite saber con característica erga omnes, ¿no?, quién es el propietario de tal o cual bien inmueble, si determinada persona tiene poderes para contratar conmigo, o sea, reduce asimetrías informativas, ¿no? La regulación contenida en el Código de Protección del Consumidor también reduce asimetrías informativas en la medida que obliga a los proveedores a brindar información completa, clara, veraz y procesable, ¿no? Pues, completa, es decir, no te da todo, no te da integral, te da aquella que sea justa y necesaria para que pueda procesar y entender el consumidor a efecto de poder llevar transacciones idóneas, eficientes, ¿no? Y así una serie de ejemplos, ¿no? Oye, cuando el Estado permite que haya centrales de riesgo, es porque, oye, sí, pues tengo derecho como consumidor saber con quién voy a contratar. Yo no quiero contratar con un estafador, no quiero contratar con una persona pues que tengo dudas respecto respecto de su reputación, a efecto de poder cerrar contratos con esa persona, ¿no? ¿No? El registro de deudores morosos, de limitadores morosos, esta es mi idea, ¿no? Y si quiero saber quién es, porque o sea, no es por un tema de morbo, si no paga los alimentos de sus hijos, ¿cómo me va a pagar a mí si le vendo un carro en cuotas, etcétera, ¿no? Entonces, esa clase de normas que pretenden transparentar ciertas situaciones, lo que hacen es reducir asimetrías informativas, ¿correcto? Oye, las normas, por ejemplo, de ambientales que procuran corregir, ¿no?, la polución, lo que está haciendo es corregir una falla de mercado, que es una externalidad negativa, ¿no? Hay personas que no forman parte de ese mercado, ¿no? Sin embargo, la polución ataca a todos, compradores o no compradores de ese mercado, ¿no? Oye, puede ser que yo no tenga auto, voy a pie todos los días, pero yo me voy a afectar con la actividad contaminante de, de la producción de llantas. Compro o no compro llantas, igual me voy a ver afectado, ¿no? Me voy a ver tan afectado como aquel que tenga auto y sí tenga la necesidad de comprar llantas. Entonces, ese costo social que genera el impacto negativo frente a personas que no participan en esas transacciones son externalidades negativas que el Estado, mediante regulación, tiene que controlar y mediante supervisión procurar que se cumplan las normas que ha probablemente regulación, ¿no? Entonces, ahí está clarísimo realmente la función del Estado. ¿No? El Estado ya no es más proveedor de bienes y servicios que el mercado pueda brindar. El Estado básicamente se ha convertido en un agente supervisor, regulador, y claro, que también brinda cierta función pública a través de servicios asistenciales.
¿no? Servicios como los programas sociales Caliwarma, servicios como Cunamás, servicios como Pensión 65, está dentro del marco social de esa economía de mercado, ¿no? Cuando el Estado interviene a través de sus programas sociales es porque quiere apalear y quiere de alguna manera apalancar a estas personas para que salgan del ámbito de pobreza, ¿no? Cuando tenemos un COFOPRI que pretende formalizar la propiedad informal, lo que quiere es apalancar a esas personas porque con un título de propiedad puedan surgir y puedan ser parte de los activos para poder tener créditos, etcétera, ¿no? Pero, digamos, eso forma parte de la potestad asistencial que tiene el Estado, que tiene que realizarla mediante servicios, mediante función pública, es su función pública brindar servicios asistenciales, ¿no? La salud pública, la educación pública forma parte del ámbito social de este momento y mercado, ¿correcto? Y la función reguladora para corregir distorsiones respecto a actividades donde no ingresa a prestar directamente servicios el Estado, pero le interesa que funcione de manera adecuada. ¿Por qué? Porque se ha reconocido a través de ciertas experiencias a lo largo de los años que el modelo que termina generando mayor riqueza es el modelo de economía social de mercado. Claro, hay una paradoja evidente, ¿no?, entre la economía social de mercado y cómo esto se traduce en inversión pública y el cierre de brechas de infraestructura y servicios de acceso a la población, ¿no? Y evidentemente esta paradoja la utilizan de una manera falaz algunos grupos para decir, el modelo no funciona, pues que en realidad el modelo no tiene como objetivo ser redistributivo. La economía y mercado tiene como objetivo ser crecer la torta. La parte social de este modelo de economía social del mercado implica el, el rol que tiene el Estado para a través de su potestad supervisora, correctiva y reguladora, recaudar impuestos e invertir, ¿no? 20 años de crecimiento económico desde el año 2000 hasta la fecha, y hemos afrontado la pandemia con la misma infraestructura hospitalaria de los años 90. Se ha hecho muy poco. Y eso evidentemente no es un lastre o un pasivo que se le deba cargar al modelo. El modelo que ha creado las condiciones para obtener los recursos que como crecimiento económico son buenos, pero desde el punto de vista del desarrollo económico social son malos porque el Estado es un mal gastador, un mal gestor. Todos los años en inversión pública se le ha ido desde el 2014 hasta el 2019, 5 años de manera sistemática, de manera continua, se le ha ido aumentando el presupuesto público para inversión pública a los gobiernos regionales. Y ellos, exactamente en los 5 años, entre 2014 y 2019, han demostrado una capacidad de gasto de alrededor de 5.500 a 6.000 millones de soles. No pueden gastar más. Y sin embargo, el Economía y Finanzas está subiendo el presupuesto de inversión pública. Eso evidentemente es una deficiencia del Estado central, ¿no? Por su parte, porque evidentemente no asigna huevos a una canasta que no va a producir, ¿no? Y evidentemente eso también forma parte de la eficiencia del Estado central porque cree que trasladando el recurso ya cumplió, ¿no? Es un recurso muerto, si es que yo no tengo buenos ejecutores, ¿no? Y evidentemente es un problema del gobierno regional porque hacen peso político para exigir al gobierno central de que les den los recursos por fin para que puedan invertir, y al final no terminan haciendo absolutamente nada bien, o terminan haciéndose pues las cosas, ¿no?, con corrupción y de manera inadecuada, ¿no? Prueba de ello es los problemas que han tenido el gobierno regional de Cusco y el gobierno regional de Tumbes, ¿no? El primero con una obra inconclusa, el Hospital de Lorena, y el segundo con el Hospital Regional de Tumbes que se construyó y duró 6 meses porque se rajó. Así de grosero. La inversión pública es en provincia, sobre todo, es malísima, y el Estado central es cómplice de ello, porque MEF es el órgano rector del sistema de inversión pública. En fin, ¿por qué me fui a hablar sobre todo esto? Porque hay que entender cómo funciona el modelo para después hablar de la regulación y cómo a través de la fiscalización es uno de los mecanismos, logro el cumplimiento regulatorio. ¿Correcto? Pero en principio hay que saber cómo funciona el modelo, ¿no? El modelo, insisto, de economía social, entre paréntesis, de mercado,
parte de privilegiar las libertades económicas, entre ellas la libre iniciativa privada, que es un derecho fundamental, además que es muy hermano gemelo de este derecho que dice toda persona tiene derecho a participar en la vida económica del país, es inciso 17 del artículo 2, derechos fundamentales de las personas, ¿no? El TC ha dicho, ese derecho del inciso 17 del artículo 2 es la iniciativa privada, entonces son los dos, ¿no? Son los dos, es lo mismo. Entonces la iniciativa privada es un derecho fundamental, y como derecho fundamental es un derecho preexistente a las personas para crear, emprender, para buscar su felicidad, ¿no? Como seguro ustedes han visto esta película, con Will Smith, no Pursuit of Happiness. Para mí, el Pursuit of Happiness es muy, muy similar a la libre iniciativa privada, porque a través de tu emprendimiento tú logras tu felicidad, tu propio emprendimiento, tu propio desarrollo, en donde el Estado no tenga injerencia y te trate, digamos, de una manera paternalista, dirigir y decir qué producir, para quién producir y cómo producir. El Estado ingresa al mercado para corregir distorsiones cuando este no funciona. Y ya está claramente mapeado cuando no funciona, ¿no? Cuando hay poder monopólico, bueno, lo que hace el Estado es poner agencias que controlen que ese poder monopólico no afecte la libre competencia. Cuando tengo empresas que tienen características de monopolio natural porque es imposible que haya competencia, pues pongo reguladores que le fijen la tarifa, ¿no? SUNAS, Socinomía, etc. Oye, cuando tengo un problema de asimetrías, cuando tengo un problema de externalidades, pues son problemas sociales, de seguridad ambiental, etcétera, tengo una regulación social que es sobre seguridad ambiental, seguridad de trabajo, etc. Tengo una regulación que lo que hace es corregir esas distorsiones. Oh, y por otro lado, en esta economía social de mercado, donde permito que las libertades económicas se desarrollen, hace que la torta crezca, hace que el PBI crezca, y por ende el Estado va a tener mayor capacidad de captación de recursos a través de impuestos y de la función supervisora, ¿no? Todo esto forma parte, pues, de la función del Estado, y así es como se ha venido desarrollando, ¿no? Ok. Entendiendo el modelo, entonces podemos decir que efectivamente hay una alta carga regulatoria por parte del Estado, ¿no? Y la regulación es un ciclo realmente. Un ciclo en donde la fiscalización, el cumplimiento regulatorio forma parte de este ciclo. Este ciclo comienza primero con la identificación de un problema, con la evaluación de la magnitud de este problema, y con, eso está en el punto 1, lo he resumido como identificación del problema. Hay una problemática. Y dentro de esta problemática pública, en el momento que identifico, tengo que preguntar cuál es su impacto, quiénes son los agentes involucrados, a quiénes impacta, y qué ha hecho el Estado hasta ahora, o qué pasaría si es que no interviene. Si después de contestarme esta pregunta, yo logro identificar claramente el problema, y veo que es necesaria la regulación, paso al paso 2, que es, oye, defino objetivos de política. Oye, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que tengo una gran problemática. ¿Cuál es la problemática? Mi gran problemática es que está subiendo los combustibles, y yo tengo gas natural a por mayor. Ah, ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el problema es que no ha cambiado la matriz energética del país, por utilizar lo que tenemos en abundancia, que es el gas natural. Entonces, una vez que identifique el problema, tengo que definir el objetivo. El objetivo entonces va a ser fomentar el uso del gas natural. Ajá, para poder, de alguna manera, pues, paliar la crisis energética que tenemos. Y pueden ser varias formas, ¿no? Oye, voy a mandar incentivo, o sea, ese es mi objetivo general, ¿no? Mi objetivo general de política, cambiar la matriz energética. Mi objetivo específico, ya puedo tener varios objetivos específicos, generar promover la importación de autos a gas natural, ¿no? O promover la reconversión de autos a gas natural, donde se pueda. Evidentemente, la generación de industria con gas natural, ¿no? El transporte público a gas natural, ¿no? Entonces son formas en que voy a ir paliando, y la necesidad de adquirir petróleo pesado, ¿no? De mis vecinos, ¿no? De Ecuador y de México, importarlo y tener una gasolina altísima, porque mi matriz energética está basada en diésel y en gasolina. ¿Cuándo podemos aprovechar el gas natural? Entonces, el objetivo político sería, oye, fomentar las actividades en gas natural.
Porque tengo una problemática. ¿Cuál es mi problemática? Que mi base energética es base de petróleo, un recurso energético que está subiendo en el país, que está subiendo en el mundo. Y si sigo así, voy a afectar la cadena de alimentos, voy a afectar una serie de cosas. Entonces, oye, ¿sabes qué? Ya tengo mis objetivos. ¿Cuándo los trazo? Los objetivos políticos tienen que ser medibles, accesibles, posibles y sobre todo trazados en el tiempo, ¿no? Lamentablemente en la política de cambio de la matriz energética estamos atrasados. Hay una política del 2016 que no hemos logrado cumplir, ¿no? Pero ya sí, otras, ¿no? Objetivos de política de reducir la anemia, objetivos de política de fomentar mayor desarrollo, o sea, para evitar la despoblación rural, etcétera, ¿no? Una vez que identifico los problemas y defino los objetivos, ¿no? Ahí ya en el punto 3 tengo que ver cuáles son las mejores opciones regulatorias para lograr esos objetivos y corregir la problemática, ¿no? Y cuando hablo de determinar mejores opciones regulatorias, comenzar a analizar entre los distintos alternativas regulatorias, ¿no? Y una vez que tengo distintas alternativas regulatorias, comienzo a analizar cuáles son los impactos de cada uno, cuáles son los costos sociales versus sus beneficios sociales. Y en ese sentido, una vez que comparo, apruebo la regulación, ¿no? Comparo las opciones y veo cuál es la más eficaz y eficiente desde el punto de vista de su impacto en los mercados, en la sociedad. Tú puedes tener dos regulaciones que son igualmente eficaces, pero cuando analizas la eficiencia te das cuenta que uno genera más costos sociales que otro. Yo siempre digo en mis clases, para poner una manera más lúdica, ¿no? Tú puedes tener dos regulaciones, una que dice que puedes matar a una mosca con una bazooka y otra que dice que puedes matar a una mosca con un matamosca, ¿correcto? Tu objetivo de política es matar a la mosca, porque esta genera una serie de problemas sanitarios. Entonces, vamos a matar a la mosca porque tengo un problema sanitario. Ese es mi objetivo. Oye, ambas alternativas son eficaces. Yo puedo matar una mosca con una bazooka o con un matamosca. Pero evidentemente, al momento de comparar las opciones, digo, oye, si bien ambas son eficaces, cuando analizamos la proporcionalidad en sí mismo, la eficiencia, nos damos cuenta de que siendo las dos eficaces, y solamente una de ellas es la más eficiente, desde el punto de vista costo social. O sea, así es como sencillo, muy, muy sencillo, se daría ese concepto, digamos, se evidencia, se muestra, se grafica lúdicamente cómo hacen el análisis y comparación. Pero claro, no basta con aprobar la norma, sino que ya de aquí pasó el paso 7, que es, oye, sí, pues necesito acciones de cumplimiento, ¿no? Fiscalizar, supervisar el cumplimiento de mi regulación, ¿no? Entonces, en saco roto, sea para actividades gravosas o sea para actividades de fomento, yo siempre tengo que supervisar cómo va avanzando mi fiscalización, ¿no? Por efectos de poder hacer un esbozo de seguimiento de la política y hacer una revisión ex post regulatoria para ver qué tanto cumplimos mis objetivos. Esto ya es en el mediano plazo. En el corto plazo yo tengo que tener estrategia de fiscalización de mi regulación, ¿no? Para cuidar precisamente de que no se generen distorsiones en el mercado. Es un poco detrás de esto, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos acá, ¿no? Tenemos distintas regulaciones, regulación ambiental, tenemos regulación de seguridad, de salud y seguridad en el trabajo, tenemos regulación de consumidor, regulación de competencia, tenemos regulación energética, ¿no? De servicios públicos de comunicación, es una serie de regulación que necesitan, como ustedes han visto en la gran mayoría de estos organismos que son supervisores, necesitan un fiscalizador. Necesitan a alguien, a un gendarme que esté atrás de los mercados monitoreando, vigilando, haciendo pesquisas, para efectos de controlar de que se estén cumpliendo las normas obligatorias o de imperio que regulan esa actividad, ¿no? Tienes a DIGESA, tienes a DIGEMIT, ¿no? Tienes a SUCAMEC, tienes una serie de entidades supervisoras, cada uno con su propio interés público, cada uno con su propia competencia, fiscalizando de que no se generen ciertos riesgos en la sociedad. SUCAMEC, por ejemplo, tengo que fiscalizar que la armería de las empresas de seguridad privada, correcto, que tienen autorización para tener una armería, para comprar armas, esté de acuerdo a las reglas que regulan esa actividad, ¿no? Y determinado grosor de la armería, determinadas
acceso de seguridades, ¿no? Para efecto de mantener incólume esa medida, ¿no? Igual, ¿no? Oye, tengo la supervisión que hace su salud, ¿no? Para ver cómo están brindándose los servicios, ¿no? De salud en las distintas clínicas y hospitales del país. Para fiscalizar de que se estén cumpliendo los derechos de los pacientes, acceso a acceso a la clínica, el consentimiento informado, o sea, está monitoreando, ¿no? Igual podríamos decir de Indecopi, ¿no? Igual podríamos hablar de un regulador, ¿no? En Telecom, ¿no? Que es la supervisión que le hace a Sutel de manera constante a los operadores para ver de que mantengan la calidad del servicio público internet o cualquier otro. Entonces, hay una fiscalización constante para el cumplimiento el cumplimiento normativo. Ahora, como verán, insisto, forma parte de la calidad regulatoria tener una fiscalización. Si yo no cuento con la fiscalización, pues de nada me sale tener una norma perfecta. En algún momento fui invitado para participar en una consultoría. Vinieron unos consultores extranjeros que tenían que analizar cómo era el tránsito en Lima, ¿no? Propuestas. Y evidentemente, una de las cosas que querían revisar eran algunos informes que se habían hecho en las normas. Entonces yo les dije, en realidad, no comiencen con las normas. Primero sal a la calle, ¿no? Procura tomar un bus, ¿cuál es la experiencia del ciudadano limeño para transportarse con un ómnibus o transportarse en alguna otra forma de transporte público en Lima? Ahí vas a sacar tu diagnóstico. Después vas a ver las normas. Te das cuenta que las normas, si solo te lees las normas, Lima es Madrid o Barcelona. Así ordenado. Pero nosotros sabemos que no es Madrid ni Barcelona. Entonces evidenciamos de que, oye, la norma probablemente tiene buenas reglas, pero no se están cumpliendo. Probablemente mucho de ese incumplimiento de las normas es por una carencia o una fiscalización ineficiente, corrupta, ¿no? Una fiscalización con policías que cobran cupos en los paraderos, ¿no? Una fiscalización con agentes de Sutran que no hacen un trabajo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? La fiscalización es importante. Si no hay fiscalización, pues si tu fiscalización baja, ¿correcto? Las actividades económicas se van a acostumbrar a regresar a informalidad. La fiscalización permite que las actividades, una fiscalización efectiva, vamos a ver, por eso no se le mete la fiscalización, permite de que la actividad económica se desarrolle con formalidad y evitando precisamente incurrir en distorsiones o falla de mercado. ¿Sí? Bueno, explicado ello, cuál es la relación entre calidad regulatoria y fiscalización administrativa, tratemos de esbozar pequeña, una pequeña definición de actividad de fiscalización, que de hecho trabajamos en guías prácticas sobre la actividad administrativa de fiscalización. Hicimos esta guía cuando quien habla era director general de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En esta guía, nosotros dijimos que se podría definir a la fiscalización, o sea, la actividad administrativa de fiscalización, como una potestad administrativa, es una facultad administrativa y evidentemente es una facultad deriva de una fuente, ¿no? Una fuente legal, no es una facultad que sale de la nada, cuya la finalidad es actuar preventivamente para asegurar el cumplimiento normativo o actuar correctivamente para establecer la legalidad alterada. Actúa preventiva y correctivamente, ¿correcto? Ello con el objetivo de proteger bienes jurídicos o el interés público a través de la realización de actuaciones materiales o técnicas, ¿ah? Que llevan consigo la ejecución de actividades de supervisión, control, vigilancia, inspección, pesquisa, como lo que llaman. Son la realización de actividades materiales, son conductas, actividades que hace la administración pública para tomar check, para verificar de que se están cumpliendo las normas, ¿no? Mediante formas mediante supervisión, control, fiscalización, vigilancia, como lo quieran llamar, no importa. Pero si todas estas actividades tienen como objetivo determinar un incumplimiento, corregir un incumplimiento,
¿no? Restablecer la legalidad, eso es una fiscalización, ¿correcto? Y en esa línea va precisamente la Ley de Procedimiento Administrativo General. Sí, creo que eso está en el artículo, no sé, 239 del TUO actual, ¿correcto? El 239 del TUO actual te dice que la actividad administrativa de fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias, o sea, actuaciones materiales, ¿no? Son actos y diligencias, ¿no? De investigación, supervisión o control o supervisión para el cumplimiento de obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigidas a los administrados, derivadas de normas legales o reglamentarias, contratos con el Estado u otras fuentes jurídicas, ¿no? Ahí ya te dice cómo tiene que ser. Doctor, su audio está apagado. Ya está, a ver. Por favor, te pediría, Tatiana, que me pongas como host. ¿Sí? Ya, ahí lo hago. Ok, gracias. Ok, entonces le decía que según el artículo 139, al momento que define la actividad administrativa y fiscalización, coincidentemente con lo que se consignó en esta guía de la actividad administrativa y fiscalización de MINJUS, concuerda que se trata de un conjunto de actos y diligencias, son actuaciones materiales, ¿no? No es propiamente un procedimiento administrativo que termine en un acto administrativo, porque ahí tendríamos que explicar qué es un acto administrativo. Pero recuerden que el acto administrativo es una decisión por la cual se genera efectos jurídicos en los administrados, ¿no? Efectos tangibles que cambian su situación jurídica, ¿no? Los intereses, obligaciones y derechos. Los actos de fiscalización solamente es un cheque, ¿no? ¿Has cumplido o no has cumplido? Y en función a esto, el acto de fiscalización puede constituir un indicio razonable para recién el inicio del procedimiento sancionador, en donde con determinados elementos de juicio, la administración pública determine si es infractor o no. La, el acto de fiscalización no señala categóricamente, no podría señalar que eres un infractor o no. Solamente lo que hace es revisar mientras esas actuaciones materiales si hay cumplimiento o incumplimiento normativo. Y si evidencia a título de indicio razonable que no hay, que no has cumplido, que has incumplido una obligación, el acto de fiscalización llega a esa conclusión. Y ese es el documento probatorio que amerita, permite el inicio del procedimiento sancionador, en el cual ya con todas las garantías de debido procedimiento, la administración tiene el deber de motivar por qué eres responsable de esa infracción, y el administrador tiene el derecho de plantear todos los medios de defensa para desvirtuar ese medio de probanza que no es una prueba plena tampoco el acto de fiscalización. Puede estar sometida a cuestionamientos, por supuesto, como cualquier medio probatorio. Pero el acto de fiscalización es eso, es una prueba más que da indicios del incumplimiento, ¿no? Entonces,
al final del día, insisto, la actividad administrativa y fiscalización son meros actos y diligencias de control, supervisión o inspección sobre el cumplimiento de una obligación. No termina, como vamos a ver más adelante, en una emisión de acto administrativo, desde mi particular punto de vista, ¿no? Esa supervisión tiene como objeto verificar que hayas cumplido obligaciones, que hayas acatado prohibiciones u otras limitaciones que se encuentran, ¿no?, contempladas en el ordenamiento jurídico, normas legales, reglamentarias, contratos, etc. Y todo eso bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención de riesgos, de gestión de riesgos y tutela de bienes jurídicos protegidos. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos, sobre todo gestión de riesgos, ¿no? Ahora, también hay un tema de legalidad. La misma ley del procedimiento administrativo general dice que la única manera que se puede atribuir esta competencia de fiscalización a las entidades públicas es, evidentemente, la ley, ¿no? La ley es quien determina si tiene una entidad competencia o no para realizar actividad administrativa de fiscalización. ¿Correcto? La ley o decreto legislativo, ¿no? También la ley permite, por razones de economía y eficacia, que las autoridades puedan coordinar la realización de acciones de fiscalización conjunta o realizar encargos de gestión entre sí. Oye, ¿sabes qué? Yo sé que tú tienes más peso, Indecopi, en la región centro. Entonces, hagamos un encargo de gestión y no solamente fiscalices tus temas, sino también ¿no?, hagamos un convenio de encargo de gestión, porque también te encargo que fiscalices temas de salud, su salud. ¿No? O sea, la ley te lo permite, ¿no? Ahora bien, otro tema importante es que la misma norma parte diciendo que independientemente de su denominación, no importa si lo denominas, si lo denominas monitoreo, investigación preliminar, supervisión, fiscalización, pesquisa, como sea, control, al final del día, si todas estas acciones tienen como objeto verificar el cumplimiento de una obligación legal, normativa, todos entran dentro de la denominación general llamada actividad administrativa y fiscalización. Independientemente de su denominación, una evaluación, si la evaluación tiene la finalidad de verificar que has cumplido una obligación legal, eso es una actividad administrativa y fiscalización. Evaluaciones, control, supervisiones, inspecciones, son actividades administrativas y fiscalización, ¿no? Por eso digo, independientemente de su denominación, las normas especiales que regulan esta función se interpretan y aplican en el marco de estas normas comunes del presente capítulo. Hay normas, en algunas entidades ponen, ¿no?, función de evaluación, pero cuando tú lees en realidad, o función de supervisión, cuando tú lees en verdad, están hablando de fiscalización administrativa, por ende, se aplican perfectamente las reglas que están contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General sobre fiscalización administrativa, ¿sí? Entonces, en función a esas denominaciones, podríamos decir que la actividad administrativa de fiscalización, según la ALEPAC, tiene las siguientes características. Primero, se trata de una actividad material. ¿A qué nos referimos como actividad material? Que es una actuación material administrativa caracterizada por realizar actos y diligencias. Son actos y diligencias materiales, ¿correcto? Yo voy, verifico, levanto, veo, o sea, no hay hasta ese momento la emisión de una decisión, ¿no? Una decisión administrativa plasmada en una manifestación de voluntad, sino que son actuaciones materiales. Voy con un inspector, abro la puerta, recojo muestras, o le tomo copia de los correos, como ustedes quieran, ¿no? Pues son actividades materiales, ¿no? Que, insisto, se materializan en la modalidad de investigación, supervisión, control, protección, lo que quieran. Pero mientras que no hay un procedimiento sancionador abierto, actividades materiales que tienen como finalidad verificar si hay un cumplimiento o no de una obligación legal, ¿correcto? Si advierte que hay incumplimiento, mejor, porque la fiscalización recuerden, una función preventiva, ¿no? Y ese es otro mito que se quiso desterrar con esta norma, con la ley, cuando lo incorporamos en el 2016 como capítulo independiente, quisimos desterrar la idea absurda y además limitante de derechos por parte de muchas
autoridades fiscalizadoras de que la fiscalización servía única y exclusivamente cuando yo advertía una problemática y inicié un procedimiento sancionador. Como vamos a ver más adelante, no toda actividad de fiscalización tiene como objetivo terminar un procedimiento sancionador. ¿Correcto? Por el enfoque preventivo. Si yo traigo mi actividad de fiscalización, verifico que el 100% cumplió, quiere decir que he hecho una buena fiscalización. Porque la fiscalización tiene este enfoque preventivo de desincentivar conductas. Y claro, cuando veo que hay un incumplimiento normativo, el otro enfoque de la supervisión, de la fiscalización, supervisión, monitoreo, control, como quieran llamarlo, es la corrección de la conducta, ¿no? Que se corrijan incumplimientos. Y para eso vamos a ver que hay una serie de herramientas para corregir incumplimientos. Pero esos son los dos principales objetivos. Prevenir y corregir, ¿correcto? El objeto de esta actividad administrativa de fiscalización es verificar el cumplimiento de regulaciones que imponen obligaciones, prohibiciones y limitaciones del administrador, ¿no? Tengo que verificar el cumplimiento de regulaciones, ¿correcto? Tengo que enfocarme, tengo que determinar, tengo que evaluar si es que había un cumplimiento o no de las regulaciones contenidas, ¿dónde? En leyes, reglamentos, insisto, contratos, etc. Otra fuente, ¿no? Depende de lo que la ley me encargue fiscalizar, ¿correcto? La tercera característica del enfoque, ¿no? El enfoque con la que se realiza una actividad de fiscalización es un enfoque de cumplimiento normativo, que ya les he dicho, ¿no? Corrección de un incumplimiento. Un enfoque de prevención, que es lo principal, yo creería que esto es lo más importante, la prevención. Un enfoque de prevención, ¿no? Si yo ya he logrado un enfoque de prevención y mi actividad de fiscalización detecta que no hay incumplimientos, quiere decir que estoy haciendo un tremendo trabajo. No al revés, si yo encuentro incumplimientos, quiere decir que mi actividad de fiscalización no es desincentivadora, por ende, estoy captando, estoy cogiendo solamente aquellos que tengo la capacidad de hacerlo, los demás están incumpliendo. Si de producto de mi fiscalización abierto un alto índice de incumplimientos que he detectado, quiere decir que en realidad mi fiscalización es totalmente inefectiva, porque no genera el desincentivo de prevención, ¿no? Entonces, decía, tiene que tener un enfoque de cumplimiento normativo, o sea, de corregir incumplimientos, de prevención, que creo que es lo más importante, de gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos quiere decir, oye, no es que yo hago una actividad administrativa de fiscalización, pues, a todo el mundo, de manera, pues, integral, total. No, yo tengo que ver dónde es necesario la actividad de fiscalización. Yo no puedo estar bombardeando con fiscalización a todos mis administrados, ¿no? Tiene que haber una suerte de fiscalización responsiva, en el cual, oye, quienes más cumplen ya lo dejo atrás, ¿no? Yo tengo que enfocarme donde hay mayores incumplimientos. Oye, yo no voy a ir, pues, a ver, fix una fin, ¿no? Lo que pasó con estos chicos que murieron quemados, asfixiados en las Malvinas, ¿no? Cuando hubo incendio en el centro comercial, Donofrio, que se llama así. Cuando hubo este incendio, ¿no? Dijeron, oye, ¿sabes qué? El alcalde de ese entonces, el hoy fallecido Castañeda del Ocio, Luis Castañeda del Ocio, salió a decir una cosa que, desde mi punto de vista, es una falacia, ¿no? Decía, oye, el gran problema es que han puesto los títulos habilitantes de manera indeterminada y como no hay renovación de títulos habilitantes de licencias, evidentemente no podemos saber si cumplen o no los criterios de seguridad, zonificación, etc. Entonces eso me hacía reflexionar, ¿no? Lo que está diciendo el señor alcalde de Lima era que su fiscalización era totalmente incompetente, ¿no? Y que la única manera que podían verificar de que se estuvieran cumpliendo las normas cada 2 o 3 o 4 años que tenían que renovar ese funcionamiento. Bajo la lógica que él plantea, ¿no? Que la licencia tenía que ser renovada y no de indeterminada. Claro, eso es una gran falacia, ¿no? Pero hoy por hoy, claro, las normas de licencia de funcionamiento te dan la licencia indeterminada, pero tú tienes que pasar por el certificado de defensa civil cada 2 años, cada 3 años. Entonces tú tienes que pasar y ahí es donde verifica el tema de seguridad. Pero al final del día, tu título habilitante sigue con carácter indeterminado y es habilitado hasta que, si no pasas el certificado de defensa civil, te dan la posibilidad para que
subsanes, si no pasas te revocan la licencia, pero tu licencia está vigente hasta que te prueben de que no cumples con el tema de seguridad. Pero eso, insisto, ¿no? Eso no se hace solamente 2 veces al año, eso tiene que ser, ¿no?, una labor de supervisión constante de la municipalidad y con un enfoque de gestión de riesgo. ¿Para qué me voy a ir a supervisar al Real Plaza del centro cívico si por lo general son más cumplidos, son más formales? Yo me tengo que ir a aquel lugar donde que sé que hay más gestión de riesgo, medio riesgo, que hay más riesgo, más impacto, y yo no voy a ir a hacer un operativo de pirotécnicos en Navidad ahí a las afueras del centro comercial Real Plaza, muy poca venta, ¿no? Yo me voy a ir a mesa redonda, donde andan pues cartilleros cargando kilos y kilos de pirotécnicos, todos fumando al costado y cualquier cuento se hace otra desgracia, ¿no? Eso es un enfoque de gestión de riesgo. Tengo que poner mis recursos ahí donde los riesgos sean más altos, ¿no? Y evidentemente tiene que haber un enfoque de tutela de bienes jurídicos protegidos. También un tema de legalidad, ¿no? Les comentaba, una característica que está sujeta a reserva de ley o decreto legislativo, ¿no? Hay otra característica de la actividad de fiscalización es la colaboración. Yo le decía que puede ser ejercida en el marco de la colaboración entre entidades públicas. El ejercicio privado, también se permite el ejercicio, el encargado privado de la fiscalización, eso lo hace OEFA y OSINERMIN, ¿no? Y hay ahí también un régimen común, ¿no? Te agarra y te dice la norma, oye, por si acaso, todas las reglas sobre derechos, obligaciones de los administrados y facultades y deberes de la administración en el marco de una fiscalización son normas comunes para todas las reglas. Las normas especiales que regulan las inspecciones, las fiscalizaciones, supervisiones, evaluaciones de las ¿correcto? Eso más o menos, esas son casi las características de la actividad administrativa y fiscalización según como está regulado en la LEPAJ, ¿correcto? Seguimos. Ahora, ¿cómo se inicia en una actividad de fiscalización? La actividad de fiscalización siempre, siempre, siempre va a ser de oficio. Siempre. Es una potestad de la administración pública determinar cuándo y cómo y dónde. ¿Cuál es la estrategia de fiscalizar? Pero claro, sus fuentes pueden ser variadas, ¿no? Puede ser por iniciativa propia, preparo un plan de fiscalización anual, de manera antelada un año antes, lo pruebo en diciembre, y ya tengo mi plan de fiscalización anual 2023, en donde dice, oye, mi plan anual de 2023 es que yo voy a entrar como supervisor de la Municipalidad de Lima, yo voy a entrar 4 veces al año a las Malvinas, voy a entrar 5 veces al año, entre ellas Navidad a Mesa Redonda, ¿no? O voy a ir al Mercado de Flores ya 3 veces al año, porque hay muchas incidencias. Entonces, yo, por iniciativa propia, estoy diciendo cuándo va a ser mi fiscalización, ¿no? Por orden superior, ahí en principio es jerarquía en la administración pública, si yo tengo al alcalde o al gerente municipal que me diga, oye, esta fiscalización tendría que hacerla. Por una petición motivada, ¿no? De otra entidad pública, por ejemplo, la petición motivada de otra entidad pública, o por denuncia de las personas, una denuncia informativa, ¿no? Y denuncia informativa porque en la fiscalización no hay parte, o sea, el denunciante no es parte de la fiscalización. Simplemente informa, oye, pues conozco esto, tú ya investiga. Entonces, ya la administración pública, por sus facultades de oficio, comienza a investigar. ¿Sí? Sigamos. Ahora bien, como yo les mencionaba anteriormente, según la ley, y les he reproducido el artículo 245 del TUO de la LEPAJ, ¿no? Le dice, ¿no? ¿Cuáles son las formas de conclusión de la actividad administrativa y fiscalización? Y con este artículo, yo les quiero demostrar precisamente cuál fue la lógica, cuál fue la ratio legis de los que preparamos el proyecto de decreto legislativo que al final fue aprobado por el Ejecutivo y se incorporó en la ley, ¿no? Y como van a ver ahí ustedes, la fiscalización tiene muchas formas de concluir, siendo una de ellas, y solamente una de ellas, el inicio de un procedimiento sancionador. Es decir, para el legislador, no todas las formas de conclusión de la fiscalización deben derivar en un procedimiento administrativo sancionador. No todas. Ahí también es otro enfoque. Si todas derivan en un procedimiento administrativo sancionador, quiere decir que mi prevención como fiscalizador está fallando. ¿Correcto? Entonces veamos cada una de ellas para que vean que lo que estamos mencionando es lo correcto. El grupo de trabajo que elaboró el proyecto, ¿no?, planteó de que
la fiscalización puede concluir de la siguiente manera. Primero, ¿no? Mediante la certificación, constancia y conformidad de la actividad desarrollada por el administrador. Lógico, ¿no? Porque si yo estoy diciendo, ¿no? Un color suavecito, ¿no? Porque si yo estoy diciendo que estoy entrando para prevenir y verifico que todo está prevenido y que hay cumplimiento, debido por lo menos dar constancia, oye, esta persona es cumplidora. Entro a fiscalizarlo y ha cumplido. Por lo tanto, culmina ahí mi actividad de fiscalización. Fiscalicé, chequeé todo, tiene todo en orden, tu constancia de cumplimiento, toma. ¿Correcto? La segunda forma de que termine una actividad administrativa de fiscalización puede ser, por ejemplo, la recomendación de mejoras o medidas correctivas a la actividad desarrollada. Oye, todavía no incumples, pero lo que he percibido aquí es que si tú sigues así, vas a incumplir, ¿eh? Por ende, bajo un enfoque de mejora continua y preventiva, te digo, oye, corrige, te recomiendo que corrijas tantas cosas. ¿No? Por ejemplo, dice, oye, según la norma técnica, se tienes que cambiar cada 6 meses tu filtro de tu chimenea de producción de cerámicos. Pero, oye, ahorita que he ido a ver, veo que tus filtros ya están bastante, pese a que están dentro de los 6 meses, veo que están más gastados y ya se van a gastar un mes. Entonces, mi recomendación sería, todavía no incumples, ¿ah? Tus filtros siguen operativos, pero ya están a punto de gastarse, dice. En un mes, no en 4 meses como dice tu fabricante, debe de reclamar tu fabricante. Pues yo veo que aquí se va a acabar en 2 meses. Entonces te digo, manténlo por si acaso. Pero, recomendación, ¿no? Se ve riesgo, mantenimiento del filtro. Ahí está todo. ¿No? No dejo constancia que es cumplido, perdón, no dejo constancia que es incumplido, más bien por el contrario. Dejo constancia que es cumplido, pero recomiendo mejoras. Hasta ahí no hay nada del otro mundo, no hay incumplimiento alguno, todo está tranquilo, todo está chévere. ¿No? Y de ahí va incrementándose, ¿no? Del nivel de injerencia, de intensidad con la que el Estado va terminando su actividad administrativa de fiscalización. Y ahí tienes otro, ¿no? Vamos a ponerlo en amarillo, luz amarilla, ¿no? Primero luz celestita, tranquilo. Luz verde, tranquilo. Luz amarilla, ajá, la advertencia. ¿Pero qué? ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es de que existe incumplimiento, ¿sabes? La advertencia de que existe incumplimiento. O sea, ya estás incumpliendo. Pero según la autoridad, no son susceptibles de meditar la determinación de responsabilidad administrativa. Es decir, no es susceptible de iniciar un proyecto sancionado para determinar responsabilidades. Yo sé que estás incumpliendo, y por eso te voy a decir qué vas a hacer ante esta forma, ¿no? La adopción de medidas correctas, ¿no? Sé que estás incumpliendo, ¿eh? Te advierto, y estás incumpliendo, pero este incumplimiento, según la autoridad, no es susceptible de meditar la determinación de una responsabilidad. ¿Correcto? Porque puede ser incumplimiento de mínimos, ¿no? Incumplimientos que tienen un poco impacto en el interés jurídico protegido, es más, un impacto casi nulo, es un incumplimiento formal, por ejemplo. Ahorita les voy a contar un caso para que un poco grafiquen lo que les estoy diciendo. Y evidentemente, ya una cuarta forma de determinar actividad administrativa de fiscalización, pero ya mucho más intensa, que vamos a poner con rojo, es la recomendación. Ojo, el fiscalizador no comienza el procedimiento sancionador. El fiscalizador va levantando mediante actuaciones materiales, revisión de documentos, va relatando incumplimiento, va levantando. El acta de fiscalización es un documento que resume todo lo que ha evidenciado y ahí señala que presuntamente es incumplido, cumplió, presuntamente. Por eso el acta de fiscalización es un medio probatorio. ¿Para qué? Para recomendar el inicio de un procedimiento, ¿correcto? El inicio de un procedimiento con el fin, ¿cuál es el fin? Bien sencillo, con el fin de determinar las responsabilidades administrativas que corresponden. O sea, voy a iniciar un procedimiento para ver quién es el responsable de ese incumplimiento. O sea, es decir, va a iniciar un PAS, un procedimiento administrativo sancionador con todas las garantías de ley, ¿no? O sea, con la posibilidad de, con el derecho a formular contradicciones, acceder al expediente, pues, proponer testigos, con el derecho a que se le permita presentar pruebas, con el derecho a ser escuchado, o sea, todos los derechos, ¿no? Ahí ya inicia un procedimiento sancionar propiamente dicho, ¿no?
Es raro, ¿no, profesor? No, profesor, ¿por qué en el 3 te dice la advertencia de que hay un incumplimiento y no lo manda directo a paz? Pero el 4 te dice, sí, comience un paz contra, evidentemente, si te recomiendo, si está recomendando un paz es porque también advirtió un incumplimiento, ¿no? O sea, frente a un incumplimiento tienes dos vías, según el 3 y el 4 de 45. Dos vías. O le adviertes o le niegas un paz. ¿Cuándo elegir una vía o la otra? Pues eso está, una vez más, íntimamente relacionado con el tema de razonabilidad, ¿no? Esto de medios y fines que le decía. Permítanme contarles una historia. Allá por el 2014, vine ejerciendo y precisamente esta experiencia que tuve fue el inicio para coincidir con mis colegas del grupo de trabajo que elaboró el proyecto de decreto legislativo para hacer la reforma en el 2016. Coincidimos todos y en mi caso, confesaré, con mucha más convencimiento por el caso que les voy a contar a continuación. En el 2014-2015 me desempeñé como comisionado de infracción y sanciones del APSE, Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Una de las obligaciones que tienen las agencias que reciben cooperación internacional de donadores, cooperación internacional, es que si reciben bienes, para entregarlos, tienen que tener una lista nominal, ¿no? Donde se identifique claramente quién ha sido el beneficiario de la donación, cuál es su documento de identidad, etc. O sea, tienen que tener un planillón de beneficiados, ¿no? Si recibes productos, ¿no? Si recibo, qué sé yo, si recibo tantos millones y tengo que entregar tantos miles, tengo que decirle a quién le he entregado. Si recibo ropa usada tengo que consignar las características y decir a quién le he dado. Si recibo computadoras para los niños pobres de Ventanilla, yo tengo que tener con la serie, con esa computadora y puede ser ingresado. La idea de esto es bien sencilla, que muchas de estas entidades que forman parte de ONGs y que reciben cooperación internacional, también se les exonera de los impuestos respectivos, de aduana, etc. Entonces, lo que se quiere es, ¿no?, que haya un doble cruce para efectos de evitar que quien dice que está trayendo computadoras Intel Core 7, ¿no?, HP Intel Core 7 del año 2015 para los niños, entregue el Intel Core 7 HP de 2015 para el niño. Que no vaya, que lo venda en Wilson y que después se consiga otra clase de productos mucho más de menor calidad y lo haga pasar como donación. O sea, lo que quiere la norma es tener un control. ¿Correcto? Entonces, esta ONG, que además es una ONG que desde el punto de vista de cumplimiento responsivo, ¿no?, siempre era responsable en cumplir las normas, pero le pasó, como a todo mundo nadie es infalible, le pasó que recibió una donación de 3.000 artículos, entre ropitas, juguetes, de Italia, y cuando hizo la lista nominal, encontró que solamente pudo registrar 2.898 artículos. O sea, le faltó registrar 12, ¿a quién les entregó? Y estos dos eran un juguetito, creo que un tamborcito usado y una bicicleta. O sea, habían recibido de Italia. Y evidentemente el fiscalizador comienza la actividad de fiscalización, ¿no? Le tocó justamente esta ONG sobre esa actividad. Le pidió información sobre lo que recibió y le entregó de manera objetiva, transparente, está lo que hemos recibido, todo totalmente registrado, con un código, un monstruo. Ahora dame el planillón, ¿no? Y vio pues el instructor que faltaban 2 objetos. Y advirtió bien los 2 objetos con imputación de cargo, ¿no? Porque ahí va la segunda parte, puso los 2 objetos que se habían perdido. Entonces el fiscalizador dice, oye, ¿sabes qué? Esto es un incumplimiento. De los 3.000 ítems, le falta 2. Vayamos a un PAS. Y le recomienda al órgano instructor iniciar un PAS. Y el órgano instructor, como era un robotito legal, dijo, ¿no?, si hay un incumplimiento, la norma dice, literalmente hay un incumplimiento que tiene que estar nominal, haber un registro nominal, entonces
Si le falta uno, ya incumplió, vamos a un procedimiento sancionado. Y en efecto, el órgano instructor, ¿no?, decide imputar cargos, decide activar toda la maquinaria pesada del procedimiento administrativo sancionador del Estado, ¿no?, para imputarle de que no había cumplido con su obligación por no haber registrado dos productos, una bicicleta usada y un autobús. Evidentemente la parte se defiende, alega un tema de proporcionalidad, razonabilidad, que no hubo intención, que finalmente ellos tienen una suerte de antecedentes que se me han cumplido, que esos son hechos aislados, etcétera, etcétera. Pero no, el instructor dice, no, la norma es la norma y aquí la norma es lo que manda, entonces por esto, según la norma, deberías recibir 50 UTEs. Entonces, cuando llega a nosotros como primera instancia, evidentemente, quien les habla, me parece un escándalo, ¿no? Porque inmediatamente recordé una regla que tienen en la Unión Europea, que es la regla de mínimos, ¿no? Que los fiscalizadores no tienen, por lo menos en libre competencia, que cuando hay una conducta que puede ser anticompetitiva, pero que tiene un efecto mínimo, minúsculo en el mercado, la agencia de competencia no inicia un procedimiento sancionador, no le encuentra razonable iniciarlo porque la afectación ha sido mínima, ¿no? Pero ahí está tasado un poquito más arreglado. Entonces me viene a la cabeza eso, oye, en verdad, por un tema de razonabilidad de fines y medios, el medio que está utilizando el Estado, que era, él hizo un proyecto sancionador, con todo el costo que implica un proyecto sancionador por el interés jurídico que se había afectado, era totalmente irrazonable. Entonces lo declaramos totalmente infundado, y más bien dijimos que lo que tenía que hacer fiscalizador es darle su advertencia. Punto. Volver a fiscalizar. Punto. Listo. Evidentemente esto sale por un tema de principios, ¿no? La resolución así por un tema de principios. Finalmente nunca fue revocada, nunca fue impugnada, ¿no? Pero a propósito de este caso, decidimos de que tenía que estar escrito en blanco y negro para que entiendan las autoridades de que, oye, no todo incumplimiento tiene que ir a un paz. Hay algunos que no son susceptibles de meditar la determinación de responsabilidad por un tema de la afectación. Basta con una advertencia. Claro, el tema es que la norma lo ha dejado suficientemente abierto, 245, para que ya de manera interna las entidades aprueben sus lineamientos, ¿no?, para darle cierta proyectividad de cuándo sí, cuándo no. Pero creo que el principal criterio es, evidentemente, la afectación mínima al interés jurídico protegido, o una afectación formal, ¿correcto? Más allá de estas afectaciones que pueden tener un resultado, una afectación sustancial al interés jurídico protegido, que ahí sí debería ir un procedimiento sancionado, ¿no? Entonces eso va a depender de cada caso concreto. Evidentemente yo entiendo para los autoridades que es sumamente difícil ellos asumir la carga de decir, oye, aquí no voy a iniciar un procedimiento sancionado por ser incumpliendo porque estoy dando una advertencia. Eso parece el parámetro. Yo creo que sí. Esa es una segunda parte para mejorar el tema de la fiscalización, que las entidades deben poner los parámetros. O que la misma ley encargue hacer un reglamento general de estrategia para cuándo establecer las advertencias. Pero lo cierto es que mientras que sigamos viendo a la actividad administrativa de fiscalización como una forma de persecución, de cacería de brujas, como una forma de generar ingresos mediante sanciones para las entidades públicas, la fiscalización no va a funcionar. La fiscalización, insisto, la fiscalización tiene un componente altamente preventivo, correctivo también, ¿sí? Pero preventivo, ¿no? Y eso se genera a través precisamente de estas actuaciones en donde el administrador se sienta confiado en que su administración, primero le va a decir bien que tu actividad esté ok, o cuando está con incumplimiento, pues no lo sancione por cosas que son totalmente irrazonables. Ahí está el criterio de razonabilidad es muy importante, ¿no? Las normas, lamentablemente, están escritas en un lenguaje estático, no necesariamente responden a las situaciones y vicisitudes propias digamos, de los casos concretos. Por eso y eso lo demuestra el caso que se planteó lo de APSI, ¿no? Es por eso que pusimos la advertencia y que se vaya desarrollando
a nivel ya digamos, de la actuación de las administraciones. Lo cierto es que no utiliza mucho ese artículo, ¿no? Pero por lo menos creemos que es un gran avance para decirle, para ponerle ahí enrostrar a las autoridades a que se cuestionen, oye, no necesariamente todo incumplimiento deriva en un procedimiento sancionador. El MULCO debería ser esa la idea force. Y claro, insisto, ir desarrollando mediante documentación interna o un reglamento un poco más general, cuando nos encontraríamos entre una advertencia susceptible solamente por un incumplimiento, ¿no? O sea, cuando nos encontraríamos en un escenario en que frente a un incumplimiento basta una mera advertencia, ¿no? Deberíamos de ser un poquito más reglado. Y bueno, y la adopción de medidas correctivas evidentemente son importantes, porque incluso yo puedo considerar que hay un incumplimiento que amerite el 10% sancionado, pero no voy a esperar que el 10% sancionado para parar la medida, ¿no? Para parar o suspender los efectos o interrumpir los efectos ilegales de una medida que estoy recomendando iniciar un sancionador. Entonces ya de manera precautoria, como una suerte de medida correctiva fuera de procedimiento administrativo, tengo la posición de, por ejemplo, ¿no? Oye, si he visto que el área de emergencia de una clínica y un tópico está malísimos, que más bien se incrementa la posibilidad de que se enfermen más personas, yo digo, oye, esto es una infracción que merece ser tramitada en procedimiento sancionado ante su salud. Pero hasta que lo inicien, yo no puedo permitir que sigan operando. Entonces yo en mi acta de fiscalización también pongo clausura, ¿no? Y pongo el papel, le dice rojo, plum, que se pega al frente de la puerta, ¿no? Lo clausuro como medida correctiva, hasta que dice sancionador y determinen si es que conviene una clausura ya como sanción de manera definitiva, ¿correcto? Entonces sí, pues yo puedo establecer, o la adopción de medidas correctivas frente a incumplimientos mínimos. No te voy a mandar el sancionador, yo te digo, cumple con esto y ya, se queda zanjada tu advertencia. Y infórmame de acá unos días que has cumplido. O medida correctiva, también así funciona. ¿Okay? Es más accesoria respecto de los otros dos características de forma de concluir la actividad de fiscalización. Claro, ahora, como son medidas correctivas, frente a advertencias, yo puedo estar en discrepancia y decir, oye, no me adviertas, no me pongas medida correctiva porque la verdad yo no incumplí nada, tú te estás equivocando, y no es que yo pueda impugnar el acto de fiscalización, porque el acto de fiscalización es un medio probatorio desde mi punto de vista. Pero lo que tendría que hacer es decir, no cumplo, estoy de acuerdo, y que ahí sí te inicien un sancionado para que me mande todo sancionado y digan si es incumplido o no, con todo tu medio de defensa, ¿correcto? Y ahí es donde determina, sí señor, usted incumplió tu medida correctiva, ya con una sanción de medida correctiva, tu medida correctiva porque eres un infractor. Pero yo tengo la posibilidad de negarme a cumplir una medida correctiva derivada de una advertencia por parte del fiscalizador, yo creo que sí, porque insisto, yo tengo la posibilidad de poder cuestionar tu conclusión de que hay un incumplimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede ser que agarre y diga, ¿sabes qué? Te voy a advertir, porque de las 300 personas que encontré atrás acá, visto que 2 están ahí barriendo y que tú le das recibo por honorarios. Oye, digo, pero son locadores, es una empresa que viene cada cierto tiempo a hacerme limpieza a mis oficinas. No, no, pero para mí esos son trabajadores, usted debería estar en planilla, usted debería poner en planilla. Es una fila y dice, te advierto que los 300 encontró 2 caminando por ahí con un photocheck que les has dado y que están barriendo. Por lo tanto, yo te ordeno que esos 2 los metas a tu planilla, ¿no? Solo te advierto, te voy a advertir. Te advierto que veo un cumplimiento menor ahí con esas personas, por ende, como medida correctiva, incorporar a la planilla. Entonces yo puedo decir, oye, no, aquí está el contrato que yo firmo con sus empleadores, que es una empresa, Escovita 9SA. Entonces yo tengo un contrato con ellos están, Escovita 9SA está mandando sus 2 operarios de limpieza aquí en mi oficina, pero ellos no son mis trabajadores, no tengo por qué incluirlos en la planilla. Entonces, sí, pues, yo puedo estar inconforme con la advertencia, te voy a decir, no voy a cumplir medida correctiva. Entonces, ahora te llevo al PAS para que ahí sí te defiendas y digas si así cumplido. Insisto, el acta de fiscalización un instrumento probatorio para iniciar el procedimiento sancionador, ¿correcto? Y cuando no lo inicie, solamente un elemento probatorio para cerrar la actividad de fiscalización, como un acuerdo, ¿no? Y ya, ok, sí, no incumplí, voy a cumplir tu medida correctiva. Y ahí quedó zanjado todo. ¿No? Y esto no es nuevo, ¿ah? Ustedes han visto, por ejemplo, que en materia penal, ¿no?
Cuando son, bien, en materia penal incluso también hay una regla de mínimo, ¿no? En materia penal, cuando son penas menores a 4 años, te permiten el ejercicio del principio de oportunidad, por lo cual yo negocio con la Fiscalía para que no en ese procedimiento penal, siempre y cuando yo cumpla con una serie de reglas de conducta, que es las medidas correctivas que me da la Fiscalía. Si cumplo con ciertas medidas, con ciertas reglas de conducta, y la Fiscalía basta con esa advertencia en el convenio de principio de oportunidad y se queda ahí. No inicia el procedimiento sancionario ni nada. ¿Correcto? Y la Fiscalía lo inicia pronto, pero claro, porque tienen ellos las reglas que son por lo general a los delitos que no pasan más de 4 años, ¿no? Lo que hay que hacer justamente es ver cómo generar reglas un poco más predecibles para ver cuándo aplico el test, ¿correcto? Ok, por favor, Tatiana, ¿me recuerda cuánto tiempo me queda? ¿Tatiana? Aún no hay tiempo, doctor. Ok, ¿cuánto tiempo más me queda, por favor? Hasta que termine su diapositiva. No, perdón, 5 Perfecto. minutos le queda, 5 minutos. 5 minutos, ok, Sí, está y bien, luego perfecto. pasamos a la ronda de preguntas. Perfecto, no hay problema. Entonces voy a ir acortando, ¿ya? Gracias. Entonces esto me lo esquipeo. Y voy directo a la finalidad. Como les mencionaba, la finalidad de la actividad de fiscalización es principalmente preventiva y correctiva. Preventiva, porque pretende asegurar el cumplimiento normativo a través de diversas actividades para persuadir, advertir, orientar, educar. La actividad de fiscalización también tiene como objeto educar. Cuando yo ingreso, fiscalizo y doy medidas de recomendación. Cuando hay incumplimiento, estoy educando. Oye, ¿cómo tienes que hacerlo? ¿No? Estoy sensibilizando. Esa es la principal forma de luchar contra enfermedad de incumplimiento normativo, muchas veces por el tema de desconocimiento. Entonces, la actividad de fiscalización tiene esa labor tuitiva. Y esa labor tuitiva, esa labor de educar, pedagógica, para efectos de evitar incumplimiento y por el contrario, fomentar el cumplimiento de la regulación. La única manera que una regulación que tiene como objeto corregir una problemática pública sea exitosa es que yo tenga un buen mecanismo de fiscalización para prevenir. Pero también, evidentemente, van a haber situaciones en las cuales ya hay los incumplimientos. Entonces, tiene una finalidad correctiva, a través de que detectar las irregularidades e iniciar un procedimiento sancionador o advertir el incumplimiento. ¿Correcto? En la primera preventiva advierto un futuro incumplimiento, en la segunda correctiva te estoy advirtiendo un incumplimiento, corrige. Entonces, también correctiva. No quiero corregirte, la sancionadora te va a ayudar a corregir, pero tiene preventiva y correctiva principalmente. No tiene una finalidad punitiva. La fiscalización no pune. La fiscalización advierte, orienta, educa, o corrige a través de medidas correctivas, o la recomendación de inicio del proceso sancionador, donde ahí sí es punitivo. ¿Correcto? Rápidamente, ahora bien, antes de terminar entonces, ¿cuál es el enfoque de gestión de riesgo? Como yo les venía señalando, ¿no? Es básicamente una ecuación, ¿no? Entre cuál va a ser la magnitud del daño que se va a poder ocasionar, la probabilidad es que este evento adverso se realice, ese es el riesgo, ¿no? Si hay una alta probabilidad y la magnitud es alta, entonces el riesgo es alto. Si hay una alta probabilidad que se realice una conducta, pero su magnitud es baja, pequeñísima, entonces el riesgo realmente no es alto, ¿no? Riesgo, te dice la diapositiva, es la combinación de la probabilidad de un evento adverso, de la probabilidad de ver qué tan probable es, ¿correcto? O por la magnitud potencial del peligro de daño causado, que comprende el número de personas afectadas y la severidad del mismo daño causado. Tan severo y cuánto número de personas puede haber, ¿no? Bajo un enfoque de riesgo, evidentemente, yo tengo que hacer, ¿no? Si hay baja probabilidad de que dos barcos se colisionen, pero si se llega a colisionar la magnitud fuerte, entonces sí hay un. Hay baja probabilidad, pero yo tengo que invertir en supervisión marítima, porque si se logra producir uno solo de ellos, el impacto ambiental y comercial es terrible. Entonces, oye, si bien es cierto la probabilidad es mínima, yo tengo que intervenir por la magnitud. ¿Correcto? Por el contrario, si la magnitud es mínima, pero la probabilidad es alta, muy alta, que se dé, igualito, ¿no? O sea, si se da y la magnitud, va a haber muchas más acciones, como la probabilidad es máxima,
mucho más exceso de magnitud mínima, pero que se haya repetido en el tiempo. Tengo que igualito fiscalizar, ¿no? Por ejemplo, el sonido, la contaminación sonora con bocinas, sí, porque ahorita está fiscalizando, porque si bien es cierto, la magnitud puede ser mínima en ese momento, pero siempre están usando bocinas para que eduques a la gente. Es un tema así de gestión de riesgo, ¿no? ¿Cómo voy gestionando los riesgos que se producen en la sociedad a partir de la magnitud de la probabilidad de que se cometa la acción? Y bueno, creo que con esto terminamos, ¿ya? Como les decía, el objeto de esta presentación del día de hoy no es de ninguna manera decir cuál es tu derecho, deberes como administrado, o cuál es la facultad y obligaciones como administración, ¿no? Porque está en la ley. La idea es que entiendan de dónde viene la fiscalización. Insisto, la fiscalización es un instrumento, o los planes de cumplimiento, que forma parte de la fiscalización del mismo, ¿no? El plan de cumplimiento incorpora la fiscalización como una de las estrategias de cumplimiento sumamente importante para el éxito de toda regulación. Toda regulación que se pretenda que sea cumplida tiene que tener un plan de cumplimiento que incorpore elementos de fiscalización. Porque si no tienes un plan de cumplimiento, no vas a cumplir el objetivo. Y si no cumples el objetivo, no se va a solucionar. No hay impactos sin cumplimiento. Si hay cumplimiento, hay impactos. Entonces, un poco la estrategia de cumplimiento que a veces hemos usado es, oye, primero, promover de manera voluntaria el cumplimiento. ¿A través de qué? Talleres, marcha blanca, certificaciones, ¿no? O sea, cuando voy a entrar con una facultad reguladora, sancionadora o supervisora nueva, o una actividad de fiscalización nueva, yo debería hacer primero la marcha blanca para que conozcan cómo va. Talleres con los administrados obligados, de civilización, comienzan una ponencia. Oye, pero si la tasa de cumplimiento veo que es baja, o sea, oye, ya invertí en enseñarte, ya invertí en cómo capacitarte, ya hice una marcha blanca para que te diera una palmita en la espalda si te incumplías y ya, para la próxima veamos qué pasa. Todas esas estrategias de cumplimiento voluntario con un enfoque de prevención ya las hice. Si la tasa sigue siendo baja en cumplimiento, entonces ahí ya incremento la fiscalización mediante presupuesto y ya comienzo a capacitar a mi personal para iniciar procedimientos de fiscalización, para iniciar procedimientos sancionadores. Y por ende, cuando ya comienzo a ver esto, comienzo a ver los casos graves con las respectivas imposiciones de sanciones penales administrativas. Y tengo que capacitar mis recursos humanos, ¿no? Y tener los recursos para los procesos colectivos, ¿no? Una buena estrategia para el cumplimiento debería ser mediante el fomento, promoción voluntaria para el cumplimiento. De ahí entro con todo, ¿no? Como le llaman, garrote o zanahoria. Primero entro con zanahoria, sino ya garrote, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos. Lastimosamente me quedo con unos objetivos más, pero creo que podemos dejarlo. Me quedo con ustedes para la ronda de preguntas. Muchas gracias. Sí, doctor. Ahorita le leemos las preguntas. Uh-huh. Aquí me pone Javier Guamán lo siguiente. Buenas noches, doctor. ¿Se puede cuestionar la actividad de fiscalización? Si la pregunta es afirmativa, ¿mediante qué medio y por qué causas sale podría hacerlo? Yo considero que una actividad de fiscalización no podría ser cuestionada, ¿no? Digamos que es una obligación de soportar que tiene el administrado respecto de la actividad de fiscalización que realizan las entidades públicas, ¿no? Tengo que someterme porque finalmente si yo hago una actividad riesgosa para la sociedad que tiene normas de imperio, evidentemente hay un interés público en que la autoridad pues verifique. Evidentemente, esa verificación tiene que ser cumpliendo con determinados derechos constitucionales básicos, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de inviolabilidad del domicilio. ¿Correcto? Si la Constitución me dice que yo tengo derecho a inviolabilidad del domicilio, y evidentemente eso significa que no puedes entrar por la fuerza, vas a necesitar de una autorización, digamos, judicial para entrar a mi domicilio, ¿no? Ahora, lo que hacen algunas entidades es consignar
como supuesto típico de infracción el hecho de impedir una actividad de fiscalización. Por ejemplo, impedir entrar al domicilio. Yo les voy a mencionar, les voy a confesar que desde mi punto de vista, sí me genera dudas, ¿no? Porque si yo tengo un derecho a inviolabilidad de domicilio, pero al renglón siguiente por ejercerlo, por ejercer la inviolabilidad de domicilio en un acto de supervisión, tipifican esto como una infracción, lo que están haciendo es gravar mi derecho constitucional a la inviolabilidad de domicilio, cuando en verdad las normas deberían establecer reglas claras, rápidas, céleres, para que sea el juez que lo determine rápidamente, ¿no? Como digo, tengo mis ciertas dudas, ya desde el punto de vista constitucional, de que normas como estas administrativas que, sobre todo municipales, que sancionan por ejemplo, no dejar ingresar al supervisor o el fiscalizador, al final del día, en realidad estén funcionando como normas que están quitándole contenido a la garantía fundamental de inviolabilidad domiciliaria, ¿no? Lo que sí creo que puede ser cuestionable, pero no estoy convencido de que esto pueda ser por la vía judicial. Lo que creo que sí puede ser cuestionable es que el Estado, pensando en el Estado unitario, me realice indistintas e indiscriminadas formas de fiscalización. La fiscalización es un gravamen, ¿no? La fiscalización es un costo. Entonces, si yo un día recibo Sunafil, al día siguiente viene SUNAT, al día siguiente viene un DEFOPI, evidentemente voy a pasar toda la vida atendiendo fiscalizadores. Entonces, realmente, insisto, lo que debería haber es una fiscalización primero en función a gestión de riesgos, ¿no? Debería haber un plan anual de fiscalización, ¿no? O sea, la administración pública deberían explicar por qué van a actuar en fiscalización en tal o cual fecha, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, pero no considero que eso sea, digamos, puede impedir de que se pueda realizar, de que la administración pública ejerza su facultad de fiscalización, ¿no? Bien. Ok, eso respecto a la pregunta, Luis, Javier Luis Guamán, si tienes alguna pregunta adicional, simplemente por favor avísame. No sé si hay una pregunta adicional. Eh, Estimado doctor, esas fueron todas las preguntas. Eh, Perfecto. A nombre de todo el equipo de Biloyo, le agradecemos por el tiempo y haber expuesto de forma tan dinámica y por haber respondido a las dudas de los asistentes. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, muy amable por la invitación. A Espero haber usted. sido claro y les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna pregunta adicional. ¿Sí? Sí. Ok, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, doctor. Buena semana.